Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a presentar la arquitectura del diseño de una API RESTful para una plataforma de blogs. Este proyecto lo desarrollé con Java 17 y con Spring Boot 3 y su objetivo es servir como un backend robusto, seguro y escalable. A lo largo de esta presentación les voy a ir desglosando las decisiones de arquitectura clave, desde el modelo de dominio hasta la implementación de la seguridad, siguiendo siempre las mejores prácticas. Empezamos con el modelo de datos. En este caso tenemos dos entidades, user y post. He modelado estas dos entidades principales utilizando las anotaciones de Jakarta Persistence, Entity, Table, ID y Generate Value. El mapeo de estas clases las hago directamente a tablas en una base de datos PostgreSQL, que esto lo que nos va a permitir es trabajar con un modelo de objetos en lugar de preocuparnos por complejidades SQL. Seguimos con la gestión de las relaciones entre estas dos entidades. La relación entre user y post es de uno a muchos porque un usuario puede tener muchos posts. Eso lo podemos ver aquí reflejado en la entidad post con la notación many to one que va a definir quién es el lado del propietario de la relación. Y la vamos a configurar con fetch tab lazy. ¿Por qué? Eso es una decisión crucial para la optimización. Significa que los datos de un usuario no se van a cargar de la base de datos hasta que se acceda explícitamente a ellos. Eso lo que nos va a permitir es consultas innecesarias y mejorar el rendimiento. Continuemos con la abstracción de la persistencia con Spring Data JPA y nos vamos a parar en la carpeta repositorios. Entonces, en lugar de implementar clases DAO manualmente, decido utilizar Spring Data JPA. Lo podemos observar en la creación de interfaces como Post Repository que van a extender de JPA Repository. Este framework nos proporciona en tiempo de ejecución una implementación muy completa de todas las operaciones CRUD y nos va a ayudar a reducir drásticamente todo el código repetitivo. También vamos a poder observar consultas derivadas. Un ejemplo del poder de esa abstracción lo podemos observar en Find by Username, aquí en esta clase User Repository. Vemos que no hay ninguna implementación. ¿Por qué? Porque Spring Data JPA va a analizar el nombre del método y genera automáticamente la consulta JPQL correspondiente. Eso nos va a ayudar a mejorar la productividad y toda la legibilidad del código. Continuamos con la capa de lógica de negocio, donde tenemos los paquetes Service y DTO. Aquí es muy importante porque vamos a hacer la separación de responsabilidades y gestión de transacciones. Aquí quiero empezar con la explicación del patrón DTO y su implementación. Para mí es fundamental para una arquitectura profesional. ¿Por qué? Porque los controladores y los servicios nunca deben de exponer las entidades JPA directamente. En su lugar utilizamos los DTO para garantizar seguridad en un primer lugar y eficiencia. ¿Por qué? En este caso, cuando alguien hace una solicitud para ver u observar, por ejemplo, un post en específico, todos los posts que tendrá la aplicación, por la relación entre entidades me va a traer información del autor. Con los DTO puedo filtrar para que solamente me traiga la información necesaria, como por ejemplo el nombre del autor, y no me traiga la contraseña y datos sensibles que tenga. O también la eficiencia, porque además de datos sensibles pueden haber datos innecesarios que hacen que las consultas sean mucho más pesadas. Entonces con los DTO yo puedo personalizar la respuesta para que se ajuste a la solicitud del usuario. Listo. Ya profundizando en el paquete service, esta capa no es solo un intermediario. Aquí es donde va a recibir toda la lógica de negocio. Aquí se orquestan las operaciones y se aplican todas las reglas críticas que definen el comportamiento de nuestra API. Analicemos los dos servicios principales que tenemos en este caso, que es Out Service y Post Service. Empecemos con el Out Service. Este es el responsable de la lógica de autenticación y registro de la API. Su diseño demuestra una clara separación de las responsabilidades. Listo, aquí tenemos la inyección de las dependencias, podemos observar el Authentication Manager de Spring Security, no implementamos la lógica de autenticación nosotros mismos y para mí esto es crucial porque delegamos en él toda la autenticación. Seguimos con el Password Encoder, con esta inyección y el DW Token Provider, demostrando que el servicio coordina estas herramientas, pero no contiene su implementación y nos adherimos al principio de responsabilidad única. Continuamos con el flujo del servicio. Entonces aquí se recibe
un register DTO, que es el contrato de datos simple para el registro. Continuamos creando una nueva instancia de la entidad user y aquí es donde se va a aplicar una regla de negocio de seguridad crítica con password encoder.encode. Y es que nunca bajo ninguna circunstancia se persiste una contraseña en texto plano. Vamos a utilizar bcrypt, que es un estándar de la industria, que esto nos va a generar un hash criptográficamente que va a ser seguro para la contraseña. Finalmente se despliega la persistencia al user repository. Listo, continuamos con el flujo del método de login. Se recibe un login DTO con las credenciales del usuario. Posteriormente se invoca el authentication manager.authenticate, pasándole un username password authentication token. Esta línea es el punto de entrada al motor de autenticación de Spring Security. Si las credenciales son incorrectas, el método lanzará una authentication exception que será manejada globalmente. Pero si la autenticación es exitosa, se actualiza el Security Context Holder. Esto va a establecer al usuario como autenticado para la elaboración de la solicitud actual. Y finalmente, se delega la creación del token de JWT al JW Token Provider, que es el especialista en esa tarea, y devuelve el token al controlador. Si el out service es el guardián, el post service es el arquitecto del contenido. Aquí se ve claramente cómo la lógica del negocio, el manejo de errores y la transformación de datos van a trabajar de la mano. Entonces empecemos con el manejo de errores y las validaciones. Si validamos en esta primera etapa en el método create post, la primera acción es validar la existencia del usuario que crea el post. Entonces, con el uso de esta línea, que es una práctica moderna y limpia, entonces en lugar de volver un null y forzar al llamador a verificarlo, lanzamos una excepción específica. Esto produce un código más limpio y permite un manejo de errores centralizado que puede volver un código de estado 400 claro, que va a ser más claro para el cliente. Continuamos con la orquestación de la lógica y el mapeo de datos. Entonces, el servicio es el único que conoce tanto las entidades que tenemos, post y user, como los DTO. Entonces, en este mismo método se recibe un DTO, lo usa para encontrar esa entidad user, crea una nueva entidad post y luego establece la relación entre estas dos entidades. Esta es la orquestación de responsabilidad más clara de este servicio. Seguimos con la implementación de reglas de negocio. Por ejemplo, en este método de update post hay un comentario clave: no cambiar el autor en la actualización. Esta es una regla de negocio explícita que está correctamente implementada en la capa del servicio. El controlador no sabe ni necesita saber sobre esta regla, solo proporciona los datos y el servicio la aplica. Seguimos con el principio DRY, que es el Don't Repeat Yourself. La existencia del método privado Map to Response DTO es un ejemplo perfecto de este principio. La lógica para convertir una entidad post a un post response DTO es necesaria en múltiples lugares. Centralizarla en un único método privado asegura la consistencia y nos va a facilitar el mantenimiento. Si en el futuro necesito añadir un campo al DTO, solo cambio el lugar. Continuamos con la capa de seguridad, que va a ser la encargada de la autenticación y la autorización. Esta parte me gusta mucho porque en las APIs la seguridad no debe ser una característica, sino un pilar. Aquí vamos a implementar una autenticación stateless basada en JWT. Vamos a hablar entonces de la arquitectura de la seguridad y el flujo de autenticación. Yo configuré Spring Security para que siga un flujo de autenticación personalizado. La configuración central va a residir pues en este paquete Security Config, donde va a utilizar una API fluida para definir la cadena de todos los filtros de seguridad. Entonces, listo, vamos a hablar de todos los componentes del flujo JWT. Empezamos con JWT Authentication Filter. Este filtro insertado en la cadena de seguridad intercepta cada solicitud entrante para buscar un token JWT en la cabecera Authentication. Seguimos con el JW Token Provider. Este componente se va a encargar de la criptografía. Va a generar los tokens firmados con el algoritmo HS512 después de un login exitoso y valida la firma de tokens entrantes. La clave secreta se externaliza en el Application Properties en este archivo específico por seguridad. Continuamos con el Custom User Detail Service. Entonces, si el token es válido, ese servicio se va a encargar
de traer todos los detalles del usuario de la base de datos usando el username extraído en el token. Y así se construye el objeto de authentication de Spring. Por último, tenemos el JWT Authentication Entry Point, que va a ser si la autenticación falla por cualquier motivo, ya sea que tengamos un token inválido, este punto de entrada se activa para garantizar que el cliente reciba una respuesta 401 estandarizada en formato JSON, que es muy importante, en lugar de una página de login por defecto de Spring. Finalmente, la capa de controladores actúa como la fachada de nuestra API, manejando todas las interacciones HTTP. Aquí podemos observar cómo los controladores son delgados, porque la única responsabilidad que ellos van a tener es la de manejar los protocolos HTTP, como lo es el mapear las URIs a métodos, de serializar el cuerpo de las solicitudes a través del request boring y serializar las respuestas. Esos van a delegar toda la lógica del negocio a la capa de servicios que vimos hace unos instantes. La API sigue todos los principios REST, como lo podemos observar, utilizando verbos HTTP adecuados, en este caso get para obtener información, post para crearla, put para actualizar y delete para eliminar. Y además utilizamos URIs para identificar los recursos. En el tema de manejo de respuestas HTTP, utilizo Response Entity en todos los endpoints. Eso me va a dar un control total sobre las respuestas HTTP, permitiéndome establecer de forma explícita el código de estado, las cabeceras y el cuerpo de respuesta. Esto va a ser esencial para construir una API clara y predecible. Chicos, y un proyecto no está completo hasta que sale en nuestro entorno local y se enfrenta al mundo real. Para eso, este proyecto ha implementado una arquitectura de despliegue en la nube que simula un entorno de producción. Aquí separamos la aplicación de la base de datos y en un momento vamos a ver cómo está construida para que hagamos pruebas en vivo a través de Postman. Entonces, el backend de nuestra API en Spring Boot está containerizado en Docker y lo despliego en Render. Ahora, la base de datos es una instancia de PostgreSQL que se gestiona a través de Neon. Render se conecta con Neon a través de una URL de conexión segura, donde utiliza las credenciales que he configurado como variables de entorno dentro de Neon. ¿Por qué escogí Neon? El Render, perdón, para el despliegue de la aplicación, porque este está conectado directamente a mi repositorio de GitHub. Entonces, cada vez que yo hago un git push a la rama principal, Render automáticamente detecta el cambio, construye una nueva imagen de Docker a partir de mi Dockerfile y despliega la nueva versión sin tiempo de inactividad. Esto a mí es un punto muy importante para hacer estas pruebas y simulación.
En resumen, este proyecto no es solo una API CRUD, es una demostración de conocimientos de una arquitectura en capas limpia y desacoplada que sigue todos los principios de diseño sólidos. Hemos visto aquí cómo modelar un dominio con JPA, cómo abstraer la persistencia con Spring Data, la importación de una capa de servicios para la lógica de negocio, cómo implementar la seguridad con stateless de nivel profesional con JWT, además de cómo exponer todo de manera limpia a través de controladores RESTful. Esta base arquitectónica, en mi concepto, es robusta y está lista para ser extendida con funcionalidades mucho más complejas, pero demuestran las competencias necesarias para construir aplicaciones de backends modernas y mantenibles. Les agradezco mucho el tiempo de observar este código. El código completo está disponible en mi repositorio para que lo revisen, y también les voy a dejar el link en Render para que puedan hacer las pruebas pertinentes.